En el nombre de Equilibrium Global quiero darles la bienvenida a un nuevo video de nuestra sección Análisis y Opinión. En esta ocasión vamos a tener un tema que a nosotros nos parece muy pertinente y relevante porque trata de nuestro espacio geográfico inmediato, de nuestra realidad cotidiana. ¿Qué está sucediendo en América Latina? ¿Qué está sucediendo con la geopolítica en América Latina? Pero esta pregunta no puede responderse sin hacer un recorrido por el devenir histórico reciente y no tan reciente de nuestra región. Para eso, hoy contamos con una voz autorizada en esta materia, la del doctor Carlos Pereira Mele. Pero antes de pasar a la entrevista con el doctor Pereira Mele, no quería dejar de invitarlos a que se suscriban a nuestro canal YouTube haciendo clic en el botón que está aquí debajo. Es una sencilla acción y un gesto de adhesión que nosotros valoramos mucho. Muchos creen que Latinoamérica no tiene a lo mejor un proyecto en común. Otros dicen que está, pero como que está larvado, como que está disminuido, ¿no? Pero antes de responder esa pregunta, yo quisiera preguntarle y pedirle por favor que nos hiciera una pequeña introducción histórica, partiendo del momento en el que ustedes crea necesario, que explique un poquitito cómo llegamos a esta situación que estamos viviendo en Latinoamérica, si tenemos o no un proyecto estratégico en común y sí o no y por qué. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar, ¿no? Al equipo de ustedes, que siempre está en estas temáticas importantísimas que es para reflexionar y pensar nuestra posición ante un mundo que está en una evolución y en un cambio que ni siquiera los grandes analistas los prevíamos. Bueno, yo no soy un gran analista, pero sí, los grandes analistas internacionales no preveían que ocurriera con tanta velocidad y que los momentos actuales que vivimos, que son la de la pandemia, han venido simplemente a reflejar una realidad que estuvo mucho tiempo oculta, mucho tiempo divorciada con lo que realmente se estaba transmitiendo por los grandes medios. Cuando hablamos de Latinoamérica, que es un término muchas veces conflictivo utilizarlo, porque podemos hablar de Iberoamérica, de Hispanoamérica, ¿no es cierto?, que serían hasta más acertados, pero bueno, el común de la gente entiende lo que es Latinoamérica desde México para abajo. Ahora, ese desde México para abajo, que termina en la Antártida, ya no en Tierra de Fuego, en la Antártida, es un gigante que reúne dos subcontinentes y una parte del continente de Norteamérica, que refleja algo muy importante. Básicamente hay dos grandes grupos hegemónicos que están insertados en ese territorio. Son fundamentalmente los descendientes del Imperio Español, entre los que nos encontramos los argentinos, y los descendientes del Imperio Portugués. Si hablamos de lo que se dice Latinoamérica. Claro. En ese territorio inmenso, en esa gigantesca dimensiones que hablamos, estamos entre dos gigantescos océanos, el Pacífico y el Atlántico. Reunimos casi 22.000 millones de kilómetros cuadrados y los sudamericanos 18.200 millones de kilómetros cuadrados. O sea, no estamos hablando de pequeños espacios, estamos hablando de gigantescos espacios donde se interrelacionan pueblos, ahora que se les llama originarios, antiguos, en el que tenían también sus sistemas culturales y sus sistemas imperiales, políticos, fundamentalmente el Inca y el Azteca, sí, ¿no es cierto? Y un poco el Maya. O sea, es un territorio complejo, pero es un territorio que es un hábitat agradable, porque en este territorio gigantesco del que estamos hablando se dio una conjunción muy importante de pueblos, el mestizaje, cosa que no se ha dado en otros proyectos colonizadores fundamentalmente de europeos.
más específicamente los anglosajones, que jamás se combinaron con los nativos a los que conquistaron. En cambio, en las tierras americanas, desde México para abajo, acordémonos que México era la mitad de Estados Unidos. Sí, sí, No hay sí, que sí, olvidarse California, nunca. Nuevo México, Arizona, sí. Exactamente, Utah. Esos territorios, allí se desenvuelven una serie de contradicciones, se desenvuelven una serie de distintas situaciones políticas que hemos vivido y que en la práctica, si vamos a los hechos concretos para ir ganando tiempo, ha habido un proyecto geopolítico de política fuerte en los dos imperios, el portugués y el español. El español que nos dividió en grandes grupos conocidos con el nombre de virreinatos. Para los que somos del cono sur, sabemos que el virreinato del Río de la Plata incluía actuales 5 países. Y eso es algo importante para tenerlo en cuenta. Y por supuesto que el Reino de Brasil, luego transformado en el Imperio de Brasil, era un tremendo territorio que, por supuesto, todos estos territorios estuvieron siendo disputados por ingleses, holandeses y franceses. Bien, en ese complejo territorio es donde desenvolvemos nuestras realidades espaciales y geopolíticas. Nuestros padres fundadores, allí lo pongo al general San Martín, lo pongo al general Belgrano, lo pongo al general Martín de Güemes. Todos esos padres fundadores jamás pensaron las unidades espaciales territoriales como subpaíses. No se encuentran prácticamente en sus cartas, ni en San Martín, ni en Belgrano, ni en Güemes, hablar de argentinos. Se habla de americanos del sur. Claro. Y el mismo discurso tiene el otro libertador, Simón Bolívar. Sí, sí, con la idea. Exactamente. Con una idea de no disgregar, sino de tratar de mantener cohesionado todo lo máximo que sea posible esas unidades administrativas que había legado el Imperio Español como con una idea de continuidad. Correcto. Y además de continuidad, como una política de defensa y de seguridad ante el mundo que estaba creciendo. Y el nuevo mundo que estaba creciendo, los mismos libertadores ya lo conocían, que era el Reino Unido de la Gran Bretaña, que era el nuevo imperio que se estaba imponiendo a nivel global y que evidentemente seguía la vieja teorías imperiales, aquella famosa de divide para reinar. Entonces practicó sobre nuestros territorios una política divisionista, una política de incentivar los enfrentamientos internos, de colaborar siempre con el que estaba siendo más débil para que nunca hubiera tranquilidad ni paz en el territorio. Bueno, esas historias las conocemos, pero además es muy importante ver que cuando uno estudia historia de los latinoamericanos va a encontrar que encuentra siempre los mismos, digamos, jugadores. Se encuentran los federales contra los unitarios, se encuentra lo portuario contra el interior. Y en esa lucha ganaron las oligarquías portuarias. La de Lima, la de Santiago de Chile, la de Buenos Aires, así. Pero gracias a eso vino la gran disgregación. Entonces tuvimos una gigantesca balcanización, que le podríamos llamar, que, por ejemplo, América del Sur, gigantesca isla, porque América del Sur hay que pensarla como una isla gigantesca, unida por un pequeño territorio que es el Istmo de Panamá y después Centroamérica. Es una isla que tiene 18.200 kilómetros cuadrados y tiene 440 millones de habitantes acá adentro. Ahora, si uno ve esa masa territorial y la lleva al Asia y la compara con el subcontinente indio,
Se va a encontrar que en ese subcontinente indio viven 1.250 millones de habitantes. Claro, es un 6% de la humanidad contra un 25% en un territorio mucho, mucho menor. Exactamente. Entonces, acá vemos y empezamos a analizar que todo esto fue por algo que ocurrieron estas cosas. No fue casualidad, ni fue un ataque divino, ni una extraña enfermedad la que nos causó todos estos problemas. Fueron las debilidades intrínsecas de los grupos minoritarios que para imponerse sobre los grupos mayoritarios tuvieron que recurrir a la violencia y aplastando a la resistencia de los pueblos del interior, que permitió que se consolidaran estas naciones que en el fondo terminaron peleándose todas contra todas. Y hemos vivido todo un gran paso del siglo XIX en las luchas civiles, y luego cuando se consolidan los espacios estatales modernos, casi a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, sí, nos encontramos con que no va a haber una idea de la unidad, sino va a haber una idea de la confrontación. Sí, con lógicas belichistas, dilemas de seguridad, lógicas competitivas. Exactamente. Fíjate que esta situación es tan compleja la que se nos montó, que ni siquiera los pueblos suramericanos específicamente no tenían prácticamente relación entre sí. Escasas rutas, escasos caminos, pero sí todos sus puertos direccionados ¿hacia dónde? Hacia el Reino Unido de la Gran Bretaña, que era el centro económico, comercial, industrial y tecnológico de la época. Mientras tanto, a nosotros nos quedaba ser simplemente proveedores de materias primas básicas, sin elaborar, y compradores de todos los productos elaborados industrialmente, fundamentalmente en las factorías inglesas, con muy poca presencia de algún otro país europeo o Estados Unidos. Eso no funciona hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial prácticamente. Ahora que justo estamos, lo quiero interrumpir justo que estamos en este punto, sí, ¿no? En el cual ya nos adentramos en el siglo XX, para consultarle, digamos, más allá de las evidentes asimetrías con las cuales los estados latinoamericanos trataron de abrirse camino a lo largo del siglo XIX y el siglo XX, yo le quiero preguntar si tenemos algún espacio para realizar una autocrítica respecto a algunas decisiones que hayamos tomado, o si, por ejemplo, le hemos dado, por ejemplo, es una sensación que tengo. Me voy a permitir una pequeña digresión personal. Me escribe hace unos días una amiga que tiene una hija adolescente a la cual le habían encargado una tarea respecto a la ALADI, ¿no? La Asociación Latinoamericana de Integración. Y una de las preguntas que la profesora, una tarea para la escuela secundaria, una de las preguntas que le hace la profesora es ¿cuál es el principal logro que se le podría atribuir a la ALADI? Yo me quedé pensando y no se me ocurrió mejor respuesta para darle que decir sobrevivir. Tenemos mucha esperanza, digamos, o creamos muchísimas instituciones los latinoamericanos a las cuales no le damos la continuidad que merecen, o también es otra crítica que se hace, que digamos que se crean instituciones que se les dan nombres y se les tratan de dar estructuras, pero funcionen en la medida que los gobiernos de la región sintonicen políticamente. ¿Usted qué nos puede ilustrar al respecto, Carlos? Bueno, ya que nos hemos adentrado al siglo XX, en el siglo XX creo que hay que entender que el siglo XX fue también un gigantesco choque ideológico a nivel global, pero también un resurgir de los antiguos pueblos subordinados en América contra sus propias élites. Entonces, porque hay cosas que no se estudian muy profundamente en nuestras historias. Por ejemplo, la Revolución Mexicana se estudia muy poco, que ocurrió en 1914, plenas Primera Guerra Mundial, que fue un cambio fundamental en las estructuras políticas, económicas y sociales de ese país. También ocurrieron revoluciones nacionalistas en Brasil con Getúlio Vargas. Y también empezaron a aparecer toda una corriente ideológica fundamentalmente nacionalista y pro unidad latinoamericana. Ya en el año 1900, Ugarte ya había planteado esto y había dicho,
cuidado que el nuevo hegemón y el nuevo imperio no es más Inglaterra, año 1900, es Estados Unidos de Norteamérica. Se refiere a Manuel Ugarte, ¿no? A Manuel Ugarte. Manuel Ugarte. Otro gigante intelectual que está muy, muy ninguneado en las cátedras, en los estudios generales. Todo eso desembocó en ¿qué? En movimientos revolucionarios en las décadas del 50. Y allí donde encastra el movimiento nacional peronista, el movimiento nacional revolucionario en Bolivia, el APRA en Perú, y todo eso dio una combinación de posibilidades. Se empezó a hablar nuevamente en los cuadros intelectuales y en los cuadros académicos y en los cuadros políticos de una reunificación de esta balcanización que había ocurrido desde 1810. Todo esto se enmarcó dentro también de una nueva realidad política global. ¿Qué es lo que tenemos que ver justamente para hoy? ¿Cuál fue? Fue la decadencia de Europa en su conjunto, pero fundamentalmente del Reino Unido, y la aparición de un nuevo imperio. La República Imperial de Norteamérica, como dijeron Raymond Aron, ¿no es cierto?, que sale victoriosa de la Segunda Guerra Mundial, impone sus instituciones, ONU, Banco Mundial, FMI, el dólar como moneda de cambio global, país que había sobrevivido sin un solo ataque en su territorio continental, había sido atacado en Hawái, pero Hawái está a miles de kilómetros de la costa de Estados Unidos, o sea, su industria estaba intacta, su población no sufrió baja como fue la ex Unión Soviética, que fue arrasada, etc. Todo eso hizo que Estados Unidos empezara a continuar su teoría de considerar a América, fundamentalmente a América del Norte y el Caribe, le hace México y los países caribeños, como su patio trasero y su Mare Nostrum, que con el presidente Theodore Roosevelt había aplicado en esa región desde 1900 hasta 1930 la famosa ley del garrote. Gobierno que no estaba, lo golpeaban y lo derribaban e imponían sus dictaduras. Eso fue acompañado en el siglo XX con una nueva aplicación de la teoría llamada doctrina de Monroe, que cuando se hizo en el siglo XIX, América para los americanos, porque era el momento en que Inglaterra volvió a atacar a Estados Unidos. Entonces el presidente Kinsey dijo, América va a ser de los americanos. Y además el cambio británico respecto a la esclavitud, la abolición de la esclavitud y el hecho de que Gran Bretaña comenzase a combatir el tráfico de esclavos en alta mar, los enfrentó. Eso es algo que mucho no se suele comentar o se suele soslayar. Pero, digamos, durante el mediados del siglo XIX, Estados Unidos y Gran Bretaña estuvieron enfrentados por esta cuestión. Claro. Y en ese periodo, Estados Unidos aplica esa doctrina, América para los americanos, la del destino manifiesto, que ellos tenían que transportar los valores, hace la conquista del llamado oeste, le quita a México la mitad del territorio, y es un país, continente bioceánico. Pero en el siglo XX, además de eso, Estados Unidos aplica la nueva doctrina Monroe para el siglo XX. ¿Cuál es? América para los norteamericanos. Ya no es América para los americanos en ese solo espacio, ahora es un espacio gigante, o sea, todo el Caribe, y empieza allá a tener fuerte influencia sobre Suramérica. Considerarla ya también parte de su patio trasero. En este juego que estamos hablando, aparece un gran estratega y un gigante ideólogo, Nicolás Spikman, en Estados Unidos, que es un hombre que ha formado grandes oleadas de miembros de la Cancillería norteamericana y de las doctrinas militares norteamericanas. Estamos hablando de los años 50. ¿Y qué es lo que decía Nicolás Spikman? Que muere antes que termine la Segunda Guerra Mundial. Decía, en el próximo tiempos que vienen, Estados Unidos va a ser la mayor potencia del mundo. Vamos a tener una contradicción con nuestros vecinos del sur. Si los dejamos que se alíen, que se unifiquen, que se transformen
en grandes espacios continentales van a ser nuestros adversarios seguros. Por lo tanto, ¿cuál es la política a seguir por el gobierno de Estados Unidos? Sea el gobierno que sea, es impedir las alianzas, romper todo modelo de unificación. Para hacer claro ejemplo de esto, les hablo que en el año 52-54 la Argentina, estando de presidente el general Perón, intentó hacer una importantísima, adelantándose al mercado común europeo, con la idea de que de crear un mercado común entre Brasil, Argentina y Chile. Se logran firmar una serie de acuerdos, fundamentalmente con Chile, de unificar criterios aduaneros, de unificar criterios de precio, del traslado de personas, etc. Con Brasil se avanza, pero lo que pasa es que Brasil, no nos olvidemos, tiene una burguesía en ese momento ultranacionalista que no veía esta oportunidad de unificar gigantescos espacios con gigantescas masas humanas y con posibilidad de desarrollar. Y ellos creían de que Brasil tenía que volver a ser un imperio y por lo tanto no le necesitaban. Los norteamericanos con gran habilidad aprovecharon esas desuniones e impidieron todo tipo de alianza histórica. Hay que llegar recién a los 80, 90 para encontrar algún organismo nuevo que funcione. Tu pregunta era, sí, hemos creado decenas de estructuras. Estructuras burocráticas, estructuras que en el fondo han servido como una especie de gana-pan de muchos funcionarios, pero que en la postre no nos ha servido absolutamente para nada. Tu pregunta ha sido sí. Básicamente la idea que sobrellevó después de los 60, de los 70, fue sobrevivir a los sudamericanos y los latinoamericanos. Y además estábamos insertos en una gigantesca guerra global entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todos sabían que esta zona era zona de influencia norteamericana. Es más, yo no estoy de acuerdo con todos estos nuevos teóricos que hablan de que estamos viviendo la nueva Guerra Fría. No hay ninguna nueva Guerra Fría. La Guerra Fría, cuando se realizaba, era una guerra entre dos grandes bloques. Un bloque era de una economía comunista centralizada y el otro era una economía capitalista, liberal, etc. Hoy en día, todos los países que compiten por los mercados son de la misma ideología, hasta incluyendo el gobierno comunista chino. Por lo tanto, no es la misma relación. En esa época ni Argentina, ni Chile, ni Brasil, ni nadie tenía una relación comercial con Rusia. Nadie tenía un lavarropa ruso ni una batidora rusa. Ahora, hoy en día, todos los argentinos, los chilenos, los brasileños y los mismos norteamericanos sí tienen lavarropa chino, batidoras chinas, etc. ¿No es cierto? Bueno, sin más quería agradecerles nuevamente por el tiempo que nos dispensan, por haber estado nuevamente en contacto. Es un gran placer para nosotros hacerlo. No quería despedirme sin invitarlos nuevamente, por favor, a suscribirse a nuestro canal y será hasta la próxima ocasión.